La gente quiere comenzar a hacer negocios y a veces le pasan por alto una de las cosas principales que tienes que empezar a mirar desde primero y es el riesgo. ¿Cuánto riesgo tengo cuando voy a abrir y analizar cuando voy a abrir mi negocio? Bueno, mi gente, hoy vamos a estar compartiendo un poquito y hablando sobre analizando el riesgo. Mucha gente quiere emprender, mucha gente quiere hacer negocio y está en nosotros, tenemos ese deseo de poder básicamente empezar nuestro negocio, nuestro sueño. Y aquí te voy a dar algo bien importante sobre lo que se llama el riesgo. Necesitamos analizar el riesgo antes de comenzar el negocio, antes de emprender, porque nos puede costar mucho, ¿ok? Si hoy tú tuvieses que sentarte conmigo, hablar y venir a mi oficina y hablar un poquito, mira, güey, quiero empezar mi negocio, lo primero que yo te voy a estar preguntando es, aparte de qué tipo de negocio es, ¿verdad? Porque necesito saber qué negocio es. Lo segundo es, ¿cuánto riesgo tú crees que tiene tu negocio? Y eso es una pregunta que yo hago casi siempre, ¿ok? ¿Por qué? Porque depende el riesgo, hay algunas decisiones que tú tienes que tomar antes de comenzar ese negocio. Y es importante, ¿verdad? Ir poco a poco analizando esto. En estos podcasts vamos a estar hablando un poco sobre experiencias que hemos tenido con diferentes negocios y cómo podemos implementarlo. Entonces, yo lo puse como tres diferentes riesgos que deberíamos ir pensando cuando vamos a emprender un negocio. Y antes de hacerlo, necesitamos analizar, por lo menos yo pude definir tres. Número uno, el riesgo del tipo de entidad que yo voy a implementar. Me explico, el riesgo del tipo de entidad. Una entidad, básicamente, cuando nosotros hablamos de entidad es cómo tú vas a trabajar tu negocio. Tú vas a trabajar tu negocio como lo que se llama sole proprietorship, o sea, por cuenta propia, con tu seguro social. Tú quieres hacer lo que se llama una LLC, Limited Liability Company, que es como una cuasi corporación. Quieres hacer una corporación. Yo te diría que el riesgo, ese primer riesgo lo tienes que analizar para saber cómo vamos a empezar. Me explico, no es lo mismo, ejemplo, empezar un restaurante que empezar un canal de YouTube. Me explico, si tú me dices, hoy mira, no, yo voy a comenzar haciendo un canal de YouTube. Yo le dije, muchacho, arranca, empieza ese canal en YouTube, ábrete tu cuenta y empieza por ahí para abajo. Oh, pero tengo que hacer un negocio, tengo que hacer una LLC. Y yo le voy a decir, muchacho, no pierdas tiempo todavía. Si en realidad ahora mismo nadie te conoce. ¿Qué riesgo tú tienes? Bien poco. Tú vas a hablar y si te ven, pues bien. A veces ni te ven, pero ya la cosa cambia en un futuro. Pero si tú me dices a mí, mira, yo creo que yo quiero abrir un restaurante de comida rápida y eso, yo te voy a decir, probablemente empezaría analizando, tú deberías de comenzar con una LLC. ¿Por qué? Por el riesgo. Porque las LLC, las Limited Liability Companies, cuando tú creas una LLC, tú creas tu compañía. Un youtuber, pues básicamente está haciendo su marca, pero él es su compañía. Tu seguro social es tu compañía, eres tú. Hasta que crezca suficiente que debería entonces, por alguna estrategia, ¿verdad?, de taxes, tratar de cambiarlo. Pero pues yo te diría, mira, básicamente sigue trabajándolo como un youtuber. Pero en el restaurante, mira la situación que puede pasar en un restaurante. Y tú tienes que analizar todas estas cosas antes de empezar. ¿Qué puede pasar con los youtubers? Pues mira, dijiste algo mal, lo vieron, no lo vieron. Es bien poco riesgo, pero en un restaurante, tú abres tu restaurante y de momento alguien está comiendo y se ahogó. ¿Qué van a querer hacer? Te van a querer demandar. Te van a querer y más si ves que tienes activos, que si tienes diferentes propiedades, te ven, no, yo lo puedo sacar algo. Y van a ir en contra tuya. Y si tú no tienes una estructura bien hecha, pueden ir en contra de tus bienes personales.
Entonces la LLC puede ayudarte a proteger lo tuyo personal versus lo que es del negocio. Y yo te diría como algo básico, pues mira, tú empezaría con una LLC. Porque si no, pues no vas o sea, el riesgo es mucho mayor. Otra cosa que puede pasar cuando tú no analizas el riesgo de la entidad es que tú comenzaste con el restaurante, con tu seguro social. Ejemplo, Edwin Venezuela haciendo negocios como Coma Rico. ¿Ok? Y pasó un año y la cosa va bien y hablé con mi contable y me dice, estás botando dinero, necesitas hacer una LLC, necesitas, perfecto, pues vamos a cambiarlo. El problema es sí se puede, pero entonces acuérdate que tú sacaste todos tus permisos a nombre de la LLC, a nombre personal, entonces ahora tienes que cambiarlo, eso te va a costar dinero, ¿ok? Te va a costar dinero si tienes licencias de bebidas alcohólicas, si tienes permisos de uso, o sea, se te complica algo que si hubieses comenzado con el pie derecho, no te iba a dar problema. Por eso es que te digo que es bueno analizar. Lo primero, el primer riesgo que deberías de analizar siempre, y que yo hablo con todo el mundo, es la entidad. ¿Qué tipo de entidad vamos a usar para ver si tú tienes tus sueños y tú tienes tu deseo de hacer cosas grandes? Pues mira, vamos a pensar en grande y si te conviene, pues vamos a arrancar con ese tipo de entidad. Si estás en Estados Unidos y tú me dices, no, este año la proyección es que me voy a ganar más de $30,000, $40,000 limpio. O sea, esa es mi proyección y voy a trabajar duro. Pues yo te digo, pues mira, no solamente vamos a hacer una LLC, vamos a hacer lo que se llama una S Corporation. Y en esa S Corporation vamos básicamente a ponerte un salario y vamos a trabajar con... Y ahí tú vas trabajando esa estrategia en base a ese riesgo. Eso es lo primero que yo te diría. El segundo riesgo que uno tiene que medir cuando uno desea emprender, el segundo riesgo que yo si me siento con cualquier, ¿verdad? Cliente, es el riesgo. Tienes que medir el riesgo de cómo vas a empezar. ¿Qué tienes para empezar? Me explico. El riesgo de empezar. Hay gente que no empieza porque quiere tenerlo todo tan perfecto en su mente. Y quiero tener todos mis equipos y ya la lista de empleados y quiero hacer esto y lo otro. Y de momento están en inglés se llama paralysis of the analysis. Están paralizados de tanto analizar. Y eso es otro problema, ¿entiendes? Porque tú tienes que medir con cómo yo voy a empezar. Miren, muchas de las historias de gente que nosotros conocemos y que hemos trabajado, empresarios buenos que tienen sus negocios prósperos, muchos de ellos empezaron con nada. El mayor activo que tenían era el deseo y empezaron con lo que tenían. Y eso se ha perdido mucho, ¿entiendes? Tú tienes que tratar de empezar con lo que tú tienes. Porque hay gente que, y tengo estos casos actualmente, compañías que quisieron empezar un negocio, incluso ya habían hecho su negocio. Ellos tenían su negocio, estaban corriendo y fue creciendo y dijeron, no, lo voy a formalizar, voy a hacer este tipo de negocio y rápido buscaron, voy a coger este préstamo y con este préstamo voy a alquilar este local y con este local voy a comprar todo esto y voy a tener más ventas y ¿entiendes? Y se endeudaron antes de ver el negocio, de ver la producción y uno de los malos conceptos que muchas veces nosotros tenemos es que tenemos que tenerlo todo antes de empezar. Yo he aprendido algo y quiero, ¿verdad?, compartírtelo. Si estás pensando, yo siempre he pensado que tú tienes que dejar que el negocio te pida lo que necesita y no que tú estés dándole lo que no te ha pedido. Me explico. Hay gente, no, un podcast, yo me voy a comprar una cámara de $5,000 y unos televisores. Cuando tú vienes a ver, invertiste $10,000 y no te ha visto ni una sola persona y no has hecho ni un peso con eso. Pues entonces ahí tu riesgo lo triplicaste, lo cuatruplicaste. ¿Por qué? Porque estás empezando endeudado, estás empezando con algo que tú no tienes. Y yo diría que tienes que tener cuidado cuando vas a emprender de no endeudarte, de no tratar de aparentar hacer algo que no eres, sino que eso que tú eres, eso bueno que tú haces, comienza a hacerlo con lo que tienes. ¿Ok?
¿Ok? Comienza a hacerlo. Eso o sea, no es que no hay riesgo. Siempre va a haber riesgo cuando tú emprendes, siempre va a haber riesgo. Siempre. Pero tú no quieres duplicar o triplicar ese riesgo. Tú empiezas con lo que tienes o con lo mínimo que puedas empezar. Obviamente sigues soñando en grande, pero hazlo con lo que tienes, ¿ok? No tienes que esperar estar completamente ready para que entonces ahí es donde yo voy a poder hacer mi negocio. Miren, yo me acuerdo, años atrás yo tenía un cliente que lo cogimos nuevo, era un restaurante y yo estaba en Puerto Rico y esta persona era americana y vino de Estados Unidos y quiso hacer su restaurante. Y cuando llega a Puerto Rico y no ha visto bien la cultura de cómo se trabajaba allá, en Puerto Rico los salarios eran más bajitos que lo que se pagaba en Estados Unidos. O cuando él viene para acá, él viene con la idea de que no, yo todo tengo que hacerlo tan perfecto. Entonces cogió un montón de empleados, le pagaba más de lo que cobraban los empleados en Puerto Rico. Y yo me acuerdo que un día voy a visitarlo al negocio pues para ver cómo está. Y de momento yo entro al negocio y voy y le pido comida y qué sé yo para ver y visitarlo. Y de momento veo como 5 personas trabajando, 5 o 6 personas, uno limpiando una esquinita, otro, y todos haciendo algo chiquitito y barriendo, pero no habían clientes. Se veía brutal, se veía bien lindo el negocio, pero no habían clientes. Entonces, ¿de qué te vale tú tener todos los muñequitos montados y no tienes clientes? ¿Entiendes? A veces es mejor tú llegar a un sitio donde tú ves que de momento está todo el mundo jorado porque es que hay tanto trabajo y falta gente. El negocio te pide, no tienes que tener otro empleado. Tienes que tener otro empleado porque es que no estás dando abasto. Tú tienes que tratar de buscar, antes de empezar, irte minimizar un poco. ¿Para qué? Para dejar que el negocio vaya pidiendo. Y así minimizas el riesgo y puedes empezar a ver un poquito más resultados. ¿Ok? Y como te dije, a veces cosas que la gente piensa, no, si no tengo los equipos, no puedo empezar. Eso es falso. Hoy en día tú quieres empezar un podcast, coges tu celular, buscas una buena luz y después que tú tengas un buen contenido, la gente te va a escuchar. So, no hay excusa, no hay excusa. Tenemos que básicamente lograr minimizar el riesgo cuando uno empieza, de sobreestimar esos gastos, de sobreestimar esos equipos, esas cosas, de no meterte en deuda y empezar a dejar que ese negocio vaya desarrollado. Yo he tenido muchos casos donde he visto gente, como te dije, que no es que empezaron, ya ellos habían empezado, ya ellos tenían su negocio, pero estaba pequeño. Pero obviamente todos nosotros tenemos sueños grandes. Sin embargo, dan un paso de 1 a 8 y brincaron un montón de pasos y cogieron prestado y cogieron préstamos, líneas de crédito. Y cuando tú vienes a ver, estás asfixiado. Antes, cuando no tenías mucho, te sobraba mucho más y tenías más paz. Ahora tienes un negocio súper grande, pero todo se te va en empleados, todo se te va, o no estás ganando. Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. Y el tercer riesgo que podríamos hablar un poquito antes de empezar es el riesgo de no conocer tu negocio. Y tú dices, pero ¿cómo es posible? Riesgo de no conocer lo que tú vas a abrir. Y tú dirías, pues eso es un disparate. Yo he visto un montón de gente, hermano, que se meten a hacer negocios que no saben. Lo que pasa es que tienen la mentalidad, se pegan a escuchar muchos videos, muchas cosas, tienen la mentalidad de, oh, yo tengo que invertir en negocio. Y tú tienes que tener, si tú quieres crear un negocio, tú creas un negocio. Una cosa es invertir en un negocio y otra es crear un negocio. Porque en la inversión, pues literalmente tú pones dinero y estás confiando en que otra persona que está corriendo ese negocio o esas acciones lo maneje bien y de esas ganancias tú coges algo. Pero hay gente que entra a los negocios con la idea del inversionista. No, es que este es el negocio que es, obviamente, claro, pero si tú no lo atiendes de la manera correcta, si tú no le das el cuidado que tiene que tener ese negocio no va para ningún lado. Porque todo es sacrificio en esta vida. Yo he visto a través de los años cómo gente, if it's too good to be true, si es demasiado bueno para ser cierto, créeme que es por eso mismo, porque es demasiado bueno para ser cierto. Aquí todo es un sacrificio.
Aquí todo, tú tienes que dar el todo por el todo, ¿entiendes? So, a veces actuamos como inversionistas, cuando tenemos que actuar como dueños de negocio y tenemos que conocer el riesgo de saber lo que estamos haciendo antes de meternos a esas aguas. Porque una vez te metes es difícil. Cuando ya te quieres salir ya has perdido demasiado. ¿Okay? So, es algo que tú tienes que hacer lo que se llama el due diligence. Tú tienes que buscar qué me toca a mí saber. ¿Entiendes? Hay cosas que las vas a aprender en el camino. Hay cosas que tú no sabes. El trabajar con público, el trabajar con gente no es fácil. Pero si tú hiciste tu asignación, si tú hiciste tu due diligence y tú vas a comenzar un negocio, tú vas a echar para adelante, tú vas a poder emprender bien, tú vas a minimizar los riesgos, ¿ok? Porque siempre va a haber, como te dije, ese riesgo de empezar, pero tú lo minimizas cuando ya tú sabes lo que estás haciendo, cuando tú sabes lo que estás dando, cuando tú sabes tu producto, cuando tú sabes lo que tienes que vender, cómo venderlo. Tú no puedes empezar un negocio y no saber vender lo que tú estás vendiendo en tu negocio o tu servicio. ¿Entiendes? Tú tienes que dar el mejor servicio, tú tienes que dar lo mejor para ese negocio. Ese es como tu bebé, eso tienes que conocerlo. ¿Ok? Así que a mí me pasó hace unos años atrás, les cuento. Yo tenía, antes de yo trabajar en la contabilidad y las finanzas, yo tenía un negocio de rótulos y yo sabía hacer rótulos. Yo me estaba viendo bastante bien, estaba empezando el de contabilidad, eso fue unos cuantos años atrás. Cuando empiezo el de contabilidad, pues otro día les contaré, fue un testimonio tremendo y di un brinco bien grande, entonces empecé a tener más negocios y me acuerdo que me llegó este negocio de esta persona que era equipos médicos. Pues yo tenía un cliente que bregaba con equipos médicos y yo veía el dinero que estaba haciendo. Estaba haciendo buen dinero en equipos médicos. Entonces a mí me llega este otro cliente que tiene un negocio ya montado, una corporación, y que todo el tiempo está diciendo que la va a cerrar, que ya está cansada, pero yo estoy viendo los números y yo digo, pero los números no se ven mal. So, como yo veo que está tan negativo que los quiere cerrar, a mí me dio la idea de decirle, mira, pues yo te lo compro. Y tú trabajas conmigo por un tiempo en lo que me vas guiando y qué sé yo. Y ¿sabes qué? Yo terminé comprándole el negocio de equipos médicos. Y tú dices, wow, 3 negocios ahora. Y lo empecé y cogí las licencias y qué sé yo. Pero ¿sabes qué? Yo me dejé llevar por lo que estaba viendo, por los números. No me dejé llevar porque sabía. A mí se me hizo bien. Al final, la historia corta, yo tuve que cerrarlo. Gracias a Dios que casi perdí, pero no perdí mucho. Pero una de las cosas que yo no me di el riesgo. Yo me di cuánto me va a dejar, que si mira, que si debe esto, que si este otro cliente le está yendo. Claro, el otro cliente le está yendo bien porque su vida la está dedicando a eso, porque ese es su negocio. ¿Entiendes? Yo no tenía el corazón en eso, yo estaba viendo los números y a veces nos pasa eso mismo. Vemos los números y pensamos, no, esto no es cuestión de números, aquí hay que dar servicio. Entonces yo no me di el riesgo de comenzar un negocio que yo no sabía nada de él, solamente pensé que era un inversionista y me metí a la cuestión de la inversión. Y después la persona que yo tenía, pues ya trabajó un tiempo y ya. No quiso trabajar más porque estaba cansada, eso me lo había dicho. Y yo le hice caso omiso. A veces te están dando las señales y en la obstinación de uno de querer echar para adelante, no está viendo que te lo están diciendo. Y efectivamente, fracasé ese negocio. Los fracasos son parte de la vida, muchachos. O sea, aquí no se ha escrito nada de los cobardes. Lo que pasa es que este fracaso me hizo no volver a hacer lo mismo. Yo no invierto en lo que yo no sé. Así que con esto te digo, mide el riesgo. Antes de comenzar cualquier negocio, antes de comenzar cualquier empresa, mide los riesgos. Mide el riesgo. El primero era el riesgo de qué vamos a hacer, qué entidad voy a usar. El segundo es el riesgo de cómo voy a empezar. Voy a empezar con lo que tenga. No me voy a meter en deuda todavía. Muy temprano. Vamos a trabajar. Vamos a dejar que esto eche para adelante. Y número 3, el riesgo de básicamente entender lo que yo estoy haciendo. Así que si esto te ha servido
en algo y te ha ayudado, mira, suscríbete, dale a la campanita, síguenos porque vamos a estar trabajando muchas cositas en este canal.